Hola, ¿cómo estás? Este es Benjamín Vega, te doy la bienvenida al canal. Hoy tenemos un programa bien interesante, es la ley o el amor. Para poder entender un poco lo que habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento acerca de la ley, tenemos que ir un momentito al Antiguo Testamento para agarrar cierta información. En este caso vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 1, verso 1 hasta el 8. Así que presta atención porque no lo voy a leer corrido, pero voy a ir deteniéndome para irte explicando ciertas cosas que yo quisiera que las fueras anotando para que cuando vayamos al Nuevo Testamento las tengas ahí presentes y podamos hacer la comparación. Dice Levíticos capítulo 8, verso 1 al 8. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Una cosa quiero que entiendas aquí. En este momento de la historia, Dios no habla con el ser humano desde cualquier lugar, sino que Él le da instrucción a este hombre llamado Moisés y le dice: hazme un tabernáculo, hazme una choza, hazme una carpa donde yo pueda estar, y dentro de esa carpa o ese tabernáculo me vas a hacer un cuarto especial para mí que se llama el lugar santísimo. Ahí nadie puede entrar. Y el que entre y esté manchado o esté mal, va a morir. Entonces, este es lo primero que yo quiero que entiendas. Esto no pasa el día de hoy porque Dios habita en nosotros, en cada creyente. Luego dice: habla a los hijos de Israel y diles. Nota lo segundo, Él no habla directamente con el pueblo, sino que Él usa intermediarios. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Lo tercero, cuando las personas pecaban, en este libro de Levíticos está lleno de esto, es muy extenso y complicado, pero no lo vamos a leer porque no es el tema, pero quiero que entiendas, cuando una persona pecaba o fallaba o se manchaba o erraba o hacía cualquier cosa, o rompía una de las 613 leyes que Dios le puso al pueblo de Israel, él pedía una ofrenda, un animal, que había que hacerlo de acuerdo a una ceremonia, como él mismo lo especifica aquí. Entonces eso no pasa hoy porque ya Cristo fue el sacrificio por nosotros. O sea, para que veas cómo va haciendo una transición a este tiempo. Dice: si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reuniones delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto es importante, porque esto quiere decir que la persona que ofrecía ese animal ponía su mano para transferirle o imputarle sus pecados. Cosa de que el animal quedaba con los pecados de la persona y la persona quedaba libre temporalmente. Eso ocurrió en la cruz de Calvario porque dice la Biblia que Jesús cargó con nuestros pecados. Yo quiero que anotes esas cosas porque vas a ver lo importante cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Y será aceptado para expiación suya. La palabra expiación solamente se usa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa nada más para referirse a estos sacrificios del Antiguo Testamento, que la palabra expiación quiere decir tapar, no quitar los pecados, no quitar la culpa, es tapar la culpa. Y yo sé que aunque no tengas experiencia en esto de la Biblia o en esto de los estudios de la ley y la gracia y esto, cualquiera puede entender la diferencia entre quitar una cosa y tapar una cosa. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Fíjate, aquí hay unas personas llamadas sacerdotes. Es una familia que Dios escoge, los levitas, hijos de Aarón, para que ellos sean los que presentan los sacrificios. O sea, es un intermediario entre Dios y los hombres. Es una persona
que ofrece el sacrificio a Dios por ti. Y es una persona que Dios, como vimos en el primer versículo, Dios le habla a Moisés para que Dios le hable a ellos. Entonces Dios no trata directamente con el pueblo. En este tiempo nosotros tenemos entrada directo al lugar donde está el Señor, tenemos entrada directo a su trono, porque ahora ese Dios que ellos lo miraban tan grande, el Altísimo, el Omnipotente, el por allá, ahora es nuestro Padre. Ahora tú le puedes llamar con toda libertad Padre a través de la fe en Jesucristo. Así que lo dejamos hasta aquí porque quiero avanzar y quiero entrar en la parte más importante, porque ya con esto tú tienes una idea de lo que es la ley, sacrificios, ofrendas por el pecado, tapar el pecado, personas que interceden por ti, personas que intermedian ante Dios por ti, porque tú estás alejado de Dios, no te puedes acercar a Dios, y porque cualquier cosa pues te mancha, cualquier cosa, cualquier pecado, tienes que venir y ofrecer un sacrificio de paz o una ofrenda de paz o un sacrificio de expiación por tus pecados. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y llegamos a Hebreos capítulo 10, aquí se pone la cosa buena, buenísima, porque esto sí es para ti y para mí. Dice así: porque la ley, lo que acabamos de leer en este momento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Subraya la palabra perfecto, porque este era el fin del sacrificio, hacerte perfecto, completo, aceptado delante de Dios. Pero aquí dice que nunca logró esa meta, nunca la alcanzó. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, o más bien, una vez que se hayan limpiado, no tendrían ya más conciencia de pecado o memoria de los pecados. ¿Qué es conciencia de pecado? Memoria de los pecados. O sea, una persona que ofrece un sacrificio por su pecado nunca más se acordará de su pecado. Pero dice que no, la ley no podía cumplir esto. Dice el verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. ¿Te recuerdas que te dije que era para taparlo? Ok, no puede quitarlo, los tapa. Ahora vamos a entrar al verso 5 del capítulo 10. Dice: por lo cual, está hablando Jesús, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación, o sea, tapar por el pecado, no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estos son profecías. Si no estás familiarizado, estos son profecías que se escribieron, que el Mesías vendría un día a dar su vida por los pecados, que en un día quitaría los pecados, que en un día derrotaría al diablo. Estas profecías estaban escritas en rollos, y esto es lo que está diciendo: yo vine a hacer como está escrito de mí en el rollo, para hacer tu voluntad. Diciendo, verso 8, diciendo primeramente: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Esta es la única vez que se nombra la expiación en el Nuevo Testamento, porque haciendo referencia al antiguo, de que en el antiguo un sacrificio con animal era para tapar el pecado temporalmente, pero como no te quitaba el recuerdo del pecado, entonces no tenía la función que Dios quería. Entonces dice, verso 8, voy a volverlo a leer: diciendo primeramente: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las
las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y esto es muy importante, porque para establecer esto último de lo que yo te estoy hablando, que es la gracia de Dios, había que quitar lo que estaba primero. Me maravilla que hoy en día haya un lugar donde se predica las dos cosas mezcladas, lo antes y lo de ahora, lo primero y lo segundo. Y debemos quitar lo último para establecer, o quitar lo primero para establecer esto último, porque esa era la voluntad, o es la voluntad de nuestro Señor. Verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Nota bien esto. Y quiero hacer énfasis que nosotros somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, no por decisión, no por obras, no porque nosotros decidamos vivir de una manera o de otra. Es que cuando venimos a la fe de Jesucristo, inmediatamente el Señor nos santifica, porque esa es la voluntad del Señor. Y verso 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, aleluya, haciendo o habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es muy importante que entendamos esto, que meditemos en esta palabra de día y de noche. Con una sola ofrenda, el Señor nos ha hecho santificados y nos ha hecho perfectos. La palabra perfecta no tienes por qué encontrar tropiezo en ella, porque la palabra perfecta la encontramos en Colosenses capítulo 2 verso 10 y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es lo que quiere decir la palabra completo. La palabra perfecto, que estamos completos. No hace falta que tú y yo hagamos nada para ser justos, para ser santos, para ser limpios, para quitar nuestros pecados. No hace falta nada. El Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario con un solo sacrificio de una vez y para siempre. Capítulo 15 o el verso 15 dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay gente que lo lee y dice, ¿ves la ley? Está hablando de leyes. No, Jesús dijo en Juan 22, capítulo 22, verso 37, dijo así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa ley está grabada en tu mente, en tu corazón. Amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y amar a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. Verso 17. Añade. Y nunca, anota esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más. Verso 18, pues donde hay remisión, y esta palabra es importantísima, porque la palabra remisión quiere decir quitar, mandar lejos,
donde hay remisión de estos, de pecados, ya no queda más ofrenda por el pecado. Ya nada se puede hacer porque el Señor quitó nuestros pecados. Es un mensaje muy maravilloso, está ahí escrito. Yo no tengo que explicarlo, no tengo que entrar en detalles, solamente es de leerlo y entenderlo. Pedirle al Señor que te haga entender, que te dé iluminación, que te dé revelación para que camines en rectitud, para que camines en esa voluntad del Señor completo, perfecto en el Señor, santificado en el Señor a través de su obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante entender esto? Porque un día podemos estar bien, otro día podemos fallar, otro día podemos tropezar. Y mucha gente se aleja de Dios. Dios nunca se aleja de ti. Pero hay gente que se aleja de Dios pensando que ya no puede acercarse a Dios. Hay otras personas que te alejan de Dios porque te dicen que si tú no haces o dejas de hacer o tú no cambias, entonces Dios, una vez que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario y te abre los brazos, tú eres santo, justo, tú eres perfecto, tú estás completo, tú estás bendecido en el Señor. Así que acércate al Señor. Y aquí voy a terminar con 4 exhortaciones en los últimos versos. Dice así el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Quiero que entiendas que tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, acerquémonos. Es el clamor del Señor. Acércate a mí con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Certidumbre es firmeza. Purificado los corazones de mala conciencia, de ese recuerdo de pecado. Borra eso porque el Señor quitó tu pecado. Yo sé que es difícil entender lo que estoy hablando, pero el Espíritu Santo te va a dar esa convicción. El Espíritu Santo va a dar este testimonio de lo que está diciendo la palabra de Dios el día de hoy. Mantengamos, verso 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros, no nos ataquemos, no nos tiremos piedra, no nos condenemos. Considerémonos, estimulémonos en amor. Verso 25 y termino. No dejando de congregarnos. Y yo sé que es importante, pero es difícil al mismo tiempo. Porque cuando te congregas, escuchas la palabra de Dios. Pero si te congregas en lugares donde te condenan, donde te atacan, donde mezclan la ley con la gracia, donde mezclan el mensaje de Moisés con el mensaje de Pablo, donde hacen un todo de los dos mensajes, de los dos pactos, hacen una sola cosa, entonces salimos confundidos, salimos condenados, confundidos, y no entendemos qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Un día estamos en victoria, un día estamos en derrota. Hermano, bendecido, la gracia y la paz sea contigo, con los tuyos en tu hogar. Nos vemos en el próximo video. Espero que lo disfrutes, que lo hayas escrito, que lo retrocedas, que lo compartas, que le des un like y que sobre todo que medites en esta palabra de día y de noche. Medita de día y de noche. Nos vemos en el próximo video.